Hermanos, gracias a Dios por este privilegio de poder compartir esta doctrina con ustedes, la doctrina de la salvación. Voy a invitar a que tengan su Biblia lista. Vamos a estar viendo pasajes, citas, y me gustaría que si usted tiene algún comentario, pregunta, la puede hacer. Primero Dios, vamos a lograr la meta que es revisar, contemplar y evaluar la doctrina de la salvación. Es una de las doctrinas que pudiéramos decir básicas o fundamentales de la Iglesia Bautista. Nosotros creemos en la salvación. Hay otros grupos que creen que Dios no puede salvar o medio salva, o establecen requisitos para la salvación, requisitos que no son bíblicos pero que ellos usan. Entonces, hermanos, el tema de esta doctrina es la doctrina de la salvación. Le voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 4. Cuando Dios creó el mundo, no lo creó al azar. Él tenía un plan, tenía un proyecto magno, un proyecto eterno, un proyecto que contemplaba todos los tiempos que iba a vivir la humanidad. Dios tenía un plan eterno, Él sabía todo lo que iba a acontecer y está aconteciendo y va a seguir aconteciendo. Él conoce todos los tiempos. Ya vimos quién es Dios en hace un momento, ¿verdad? Que Él es soberano, Él tiene todas las cosas en sus manos. Él salva al que quiere salvar también. Tenemos esa verdad bíblica. Dios, nosotros no lo podemos poner en una medida nuestra, humana. Lo único que podemos es contemplar a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando viene a la tierra encarnando al mismo Dios, vemos a un hombre que hace todo lo que Él tiene en sus manos hacer, lo puede hacer, porque a Él le fue dada la autoridad y el poder de todas las cosas. Él sabía que el hombre iba a fallar, Él sabía que el hombre iba a pecar. En el Antiguo Testamento hay alrededor de 24 palabras en el hebreo que expresan el pecado en diferentes maneras y formas, desde actitudes, desde comportamientos, desde expresiones. Es una gran variedad de palabras que nos hablan del pecado. En el Nuevo Testamento solamente tenemos una, que es pecado, ¿verdad? Ya es más concreto el término. En el libro de Génesis comenzamos a ver cómo nace el pecado. Vemos a la serpiente influyendo en la mujer, diciéndole a ella que si ella toma de este fruto, ella come de este fruto, ella va a tener sus ojos bien abiertos, versículo 5, y dice, va a ser como Dios y va a saber el bien y el mal. Es decir, el que coma de ese fruto prohibido va a tener la capacidad de conocer las cosas, de diferenciar las cosas, de saber lo bueno y lo malo. Yo le pregunto, ¿le sirvió de algo a la descendencia de Adán y Eva el tener esa posibilidad de pensar en el bien y el mal? ¿Les sirvió de algo, hermanos? ¿Los ayudó a tener una buena relación con Dios? No. Si usted se viene al capítulo 6 de Génesis, versículo 5, usted va a encontrar que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¿Cómo era el pensamiento del hombre que nacieron después de Adán y Eva? Eran hombres con una mentalidad de pecado, de maldad. Ese era su pensamiento. Tenía la capacidad de hacer el bien y el mal, pero ¿dónde se concentraban? En la maldad. Dice que sus corazones de ellos buscaban solamente hacer el mal, como que si no tuvieran dominio propio, como que si no tuvieran voluntad. Y ese es el carácter del hombre en todo el Antiguo Testamento, siempre buscando hacer lo malo. Es bien interesante ver cuando el Señor empieza a establecer reyes en el pueblo de Israel, porque a partir de ese momento con Samuel Él empieza a ungir, luego Natán sigue ungiendo y los reyes tienen el Espíritu de Dios. Pero sin embargo, usted contempla la historia de los reyes, ¿y qué hacen los reyes? Casi un 5% fueron los únicos que hicieron el bien delante de los ojos de Dios. El corazón de todos los demás era de continuo al mal. O sea, el problema seguía existiendo. El pueblo de Israel, después de que dejó Egipto, el Señor les otorgó la ley. Pero la ley, ¿qué era lo que hacía solamente la ley? La ley les mostraba dónde ellos estaban malos, no era una solución. Ningún hombre del Antiguo Testamento podía obedecer la ley de Jehová. De ahí tenemos un problema muy grande.
porque nadie va a ser salvo por la ley. Entonces, cuando venimos al Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? En capítulo 1 del libro de Romanos, versículo 18, abra su Biblia, por favor, ahí en esta cita, Romanos 1:18. Y aquí nos hace otra narración el escritor sagrado o el mismo Dios, haciendo un análisis con respecto a la conducta del hombre ya en ese tiempo, ¿verdad? Ya esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, pero la revelación es que el hombre sigue siendo, ¿qué? El mismo. Traigo un cubo, hermanos, no sé si lo conocen, se llama el cubo evangelístico. ¿Quién lo conoce? ¿Sí? ¿Lo han usado? ¿Funciona? Sí, funciona. Bien bonito. Vamos a estar viendo que el hombre está separado de Dios. Esa va a ser la primera parte. El hombre está separado de Dios. Y aquí en este pasaje de Romanos capítulo 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué es lo que hace el Señor? Él está viendo a los hombres cómo viven en su impiedad o en su injusticia. Dice el versículo 19 que Dios se los manifestó. Dios se dio a conocer a ellos. Dios se mostró al hombre. O sea, la presencia de Dios siempre estuvo cerca del hombre en toda la historia de la humanidad. Siempre ha estado el Señor ahí presente. La Biblia nos dice en el versículo 20 de ese capítulo 1 de Romanos que la misma creación del mundo muestra evidentemente, claramente, el poder y la deidad del Señor. El hombre puede ver a Dios. Cuando vemos la creación, vemos lo sorprendente, lo increíble, lo fascinante que es lo que Dios ha creado. Tan solo nosotros como seres humanos, de ser concebidos en tamaños microscópicos, venimos a ser personas que crecemos tan grandes. Cuando vemos un árbol, ¿verdad? Plantamos una semilla muy pequeña y crece un árbol enorme. Cuando vemos las estaciones, cómo las plantas aparentemente mueren, pero vuelven a la vida. Eso es maravilloso. Vemos que Dios es poderoso en todo lo que vemos. Todo lo que vemos microscópicamente es maravilloso e increíble ante los ojos nuestros. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Estaba escuchando el testimonio de un astronauta que ha estado en el exterior del planeta y que dice: nosotros hemos experimentado con todo tipo de lente para ver el universo. Y dice: no hay otro lugar donde el hombre pueda habitar que es solamente la Tierra. La Tierra es el único lugar donde el hombre puede vivir. No hay otro lugar, dice. Y yo creo que en todo el universo no hay otro lugar. No hemos encontrado un lugar donde el hombre pueda vivir. Algo tan vasto y tan enorme y tan infinito como Dios es el universo. Y sin embargo, no hay un lugar donde el hombre pueda habitar. Solo este lugar. El plan de Dios es perfecto, si usted lo puede ver. Y es maravilloso. Y es para usted, es para mí, es para todo hombre. Entonces aquí vemos que Dios conoce al hombre. Dice el versículo 21 de este capítulo 1 de Romanos: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Qué hicieron? Se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué pasó? El hombre se volvió orgulloso. Yo no sé si ha conocido personas que llegan a tener bienes y se crecen y empiezan a ver a los demás como poca cosa, ¿sí? Yo espero que no le pase, que no esté cerca de esas personas, pero esa es la conducta del hombre en general, de las personas sin Cristo. Si uno sigue haciendo eso, creo que anda mal. Si dice que está en Cristo y hace eso, creo que algo no se ha logrado en su vida todavía. Pero aquí nos sigue diciendo que por esta razón, dice que ellos pensaron ser sabios, versículo 22, pero en cambio cayeron en la necedad de su mente. Y la necedad es una condición a veces muy triste, porque ahí no entra el Señor. Y sigue hablando que cambiaron la semejanza de Dios, pero vamos al versículo 24, donde nos dice que por todo esto que el hombre hizo, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Y qué es la inmundicia, hermanos? Es lo detestable de Dios, lo que le da asco a Dios, en pocas palabras. Lo que Dios desprecia, esa es la inmundicia. Dice que fueron entregados a la inmundicia y a la concupiscencia de sus corazones. Es decir, su corazón se especializó en la maldad, en el pecado. Y dice que deshonraron sus cuerpos. Pero también por este tipo de conducta, dice, cambiaron la verdad por la mentira. El día de hoy, el hombre, ¿qué cree más, hermanos? Usted le dice una mentira, la cree. Usted le dice la verdad, ¿y cómo se comporta la persona? Se molesta. Yo en mi trabajo, nosotros hablamos de cosas de salud. Y cuando usted le dice a una persona: no te tomes una coca, parece que nos estamos metiendo en problemas. Parece que les hemos dicho una maldición o algo así. ¿Sí? No tomes azúcar. Más todavía casi se enfurecen muchas personas, ya te están viendo mal. Y estamos hablando de cosas que se hacen daño.
Al religioso usted le habla de Cristo y de la palabra. Un día me pasó, estábamos en una reunión, en un lugar, en una hora nueva, y había unas visitas y donde dijimos la palabra Biblia, hermanos. Se pararon como 10 personas y se salieron del lugar. Como que oyeron algo muy malo, ¿sí? Como que iba a explotar algo. Cuando oyeron la palabra Biblia fue increíble, como para haber tenido una cámara y haberlos filmado. Es interesante, hermanos. Las personas creen en la mentira, pero no la verdad. Aceptan la mentira, pero no la verdad. Y la podrán tener delante de ellos, pero no la aceptan. Este pasaje nos habla en el versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahí habla de pecados sexuales vergonzosos para todos. Y por esta conducta depravada, versículo 28 dice, de ese capítulo 1 de Romanos, dice, y por ello dice, ellos no aprobaron tener en cuenta ¿a quién? Ahí vemos el problema. Dios no era importante para ellos. Dios no tenía cavidad en sus vidas. Como ellos no tomaron la aceptación del Señor, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, ahora sí, los vemos llenos de inmundicia, llenos de pasiones desordenadas, y los vemos con una mente reprobada. Por eso, si usted se acerca a una persona que no tiene a Cristo y usted le habla de algo bueno, ellos luego lo convierten en maldad, lo convierten en broma. No es importante. Y enseguida ya nos hace una lista ahora sí, del estilo de vida del hombre sin Cristo. Dice, estando atestado, versículo 29, de toda injusticia. Y nos preguntamos, ¿y por qué este hombre es tan injusto? ¿Qué le falta en su vida? Usted lo va a poder decir luego. Fornicación, ¿por qué viven en unión libre? ¿Por qué son perversos? ¿Por qué son tan ávaros? Quieren nomás para ellos y no quieren ayudar a otros que tienen necesidad. La maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores. Se la pasan hablando de todos. Y a veces vienen a la iglesia y piensan que son cristianos. Detractores, aborrecedores de Dios. ¿A quién aborrecen, hermanos? A Dios. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿En qué se ocupan, hermanos? Son buenos para inventar cosas malas. Desobedientes a los padres. Necios. ¿Cómo es una persona necia, hermano? Usted le habla y no reacciona. Se mantiene ahí y en cambio es su enemigo. Desleales, sin afecto natural. No pueden apreciar a nadie. Se acercan a una persona y se pelean con ella. Ese es el carácter del hombre. Implacables, van contra todo, no hay respeto, sin misericordia. ¿Y cuál es la gran conclusión? Siguiente versículo 32 nos da la gran conclusión. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Esa es la condición del hombre. Aquí puse una imagen, hermanos, enfrente de es una metáfora, no es algo real, no existe esto, pero es una manera de representar el hombre sin Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es el hombre sin Cristo? Aquí tenemos la descripción del hombre sin Cristo. Un hombre que no tiene al Señor en su vida. Aquí nos dice que cuál es el destino final de ellos. Son dignos de muerte. Y muerte, bíblicamente hablando, es separados de Cristo para siempre. ¿Sí se acuerdan? Porque la Biblia nos enseña con respecto al castigo eterno. El castigo eterno, hermanos, es para siempre. Así como la vida con el Señor es para siempre, la condenación es para siempre. El que vaya al cielo no sale del cielo. El que vaya al castigo eterno no va a salir del castigo eterno. ¿Qué es lo que va a enfrentar el hombre sin Cristo el día que el Señor llame a cuentas al hombre? En primer lugar, va a enfrentar la ira de Dios. ¿Usted ha visto a Dios enojado? Yo creo que no lo hemos podido ver enojado todavía nosotros. Lo que estamos viendo es el amor de Dios en Jesucristo. Ahorita es el tiempo de recibir el amor de Dios. ¿Sí? Va a enfrentar una condenación, un juicio. Cuando el hombre vaya ante la presencia de Dios, va a enfrentar un juicio. Y ese juicio va a decir por qué lo están castigando, por qué le están dando la pena de muerte. Y muerte bíblicamente es separación. ¿Sí?
Alguien puede bromear con eso, ¿verdad? De que en el infierno va a estar los cantantes tocando música y va a haber una gran baile ahí, todos los diablitos y las diablitas bailando. Eso es lo que pinta mucha gente de juego. Pero la Biblia nos enseña que eso no es cierto. No podemos imaginarnos cosas que no son. Al contrario, nos dice que es una condenación que la persona va a recibir por su incredulidad. Bueno, usted lo puede ver ahí en Juan 3, 17, 18, dice, por su incredulidad. Y esto se llama la muerte segunda, estar separado de Dios para siempre. Nos dice que el infierno, la Biblia nos enseña que el infierno es un lago de fuego y azufre. ¿Sí? Es un lugar de fuego y azufre. Bueno, algunas personas dicen que el azufre no huele muy bonito. Bueno, ese va a ser el aroma del infierno. Y fuego es un lugar que arde. Estas personas que van a ser condenadas no van a tener una herencia. Los hijos de Dios tienen una herencia en los cielos. Estas personas no tienen herencia. Es como echarlos a todos a la basura, más o menos, es algo parecido. No lo quisiera decir, pero el infierno es peor que eso. Dice que ellos van a tener un gusano con ellos. Ese gusano dice que es de ellos. La Biblia no enseña que en la condenación la persona vaya a tener un cuerpo diferente al que tenemos aquí, porque si no, ¿cómo sufriría? ¿Se me explica? Entonces, va a estar un gusano con ellos y va a estar en el fuego que nunca se apaga. No va a ocupar gas. ¿Sí? Es más, ahí se van a calentar y no van a pagar biles por el gas, no van a pagar recibos de gas ahí o de energía eléctrica también. No sabemos, ahí no nos dice de cómo van a estar calentando el infierno, no tenemos esa información, pero va a ser un lugar de castigo. Dice la Biblia que es un lugar de llanto y crujir de dientes. ¿Por qué van a llorar? Porque les va a doler. ¿Cuándo hay crujir de dientes? Cuando hay dolor, hermanos. Yo no sé si les ha tocado ir con el dentista, como las personas por dolor crujen los dientes. O las personas que están sufriendo crujen los dientes. Esta es la imagen que la Biblia nos presenta del castigo eterno, del lago de fuego. Yo no he dicho la palabra infierno todavía, hasta ahorita. Estoy hablando del lago de fuego. Dice que la oscuridad va a ser también una oscuridad de tinieblas. Va a haber fuego, pero va a ser un fuego oscuro. ¿Se puede imaginar eso? Y por último podemos concluir que va a ser un tormento eterno. Así lo aclara la Biblia. Estoy dándoles 9 puntos de lo que va a ser el infierno, hermanos. O el castigo, o la separación, o la condenación. ¿Quién estará dispuesto a ir a ese lugar? La Biblia nos enseña que la fuente de la salvación proviene de Dios. Dios es el hombre, hermano Santiago hace un momento nos hablaba de que el Señor nos llama. Sí, la Biblia nos enseña. Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Salmo 3:8. Y en Jonás 2:9 nos dice también, la salvación es de Jehová. En 2 de Timoteo 1:8, le voy a leer desde el versículo 8 al versículo 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué hizo el Señor? Nos llamó con un llamamiento santo. Pero el hombre, le pregunto, ¿el hombre está dispuesto a escuchar a Dios? ¿El hombre puede escuchar a Dios? Cuando usted le habla del Salvador, le habla de Dios, le habla del poder de Dios, el hombre luego dice, dime más. Vente a mi casa,
te abro la puerta, siéntate, explícame todo lo que tú puedas acerca de Dios. ¿Así actúan las personas? ¿Cómo era usted, hermano? ¿Se acuerda cuando le hablaron de Cristo? ¿Sí se acuerda? ¿Sí? A veces hay personas que nos cierran la puerta en la cara, hermanos, o nos sacan a aventones. Bueno, lo máximo que me ha pasado a mí es aventón. Sí me han aventado, me han sacado de algún lugar con aventones. Pero usted se queda sorprendido. ¿Eso lo hicieron? Sí, eso hacen las personas. Las personas estarán buscando de Cristo, hermano, el día de hoy todavía. ¿Hay quien busque a Dios? Veamos lo que dice la Biblia con respecto a si el hombre está buscando a Dios. Abra su Biblia en Romanos 10:20. En ese pasaje encontramos que dice, Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Cómo era el pueblo de Dios? Bíblicamente hablando, todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo se comportaba? ¿Buscaban agradar a Dios? No, agradarse en ellos mismos. ¿Se acuerda de Moisés? Moisés iba a librar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, pero ¿qué pasó? Tenemos a un Moisés que llegó corriendo delante del Señor. Señor, aquí estoy, yo quiero ese puesto, dámelo. Es más, ¿dónde está la solicitud? Yo quiero llenar mi solicitud. Dirían aquí: quiero llenar mi aplicación, quiero trabajar para ti, quiero ir a salvar a todo ese pueblo. ¿Eso hizo Moisés? No. ¿Cómo era Moisés? Oh, Señor, ¿qué van a decir? ¿Quién soy yo? Es más, soy tartamudo, o no puedo hablar. No dice que sea tartamudo, pero que tenía imposibilidad de hablar. Pero no, yo no puedo. Si el líder que iba a sacar al pueblo de Israel no quería trabajar con Dios, y el pueblo que iban a sacar para salvarlo de la esclavitud, ¿cómo era, hermano, ese pueblo? Incrédulo. ¿Por qué no entraron a la tierra prometida? Por la incredulidad. ¿Qué mueve el corazón del hombre sin Dios, hermanos? ¿Qué lo mueve? Versículo 11 del capítulo 3 de Romanos. Dice: no hay quien entienda. Aquí está agarrando a toda la humanidad y la mete en un solo lugar. Dice: aquí está un mundo donde no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Alguien está buscando a Dios? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra agarró a todos los hombres y los puso en un lugar y los clasificó en una forma de vida inaceptable. Hombres que no ocupan a Dios, hombres que no buscan a Dios, hombres que no necesitan de Dios. ¿Se acuerda usted cuando vivía sin Cristo? ¿Usted necesitaba a Dios? Cuando todo iba bien, olvídese, nadie se acordaba de él. Cuando empezaba a ir mal, muchos corrían con el brujo, con el mejor amigo, el consejo del compadre. ¿Alguien iba a pedir el consejo de Dios? ¿Quién iba a pedir el consejo de Dios? ¿Quién? Dice aquí: no hay ni siquiera uno. No hay ni uno. Versículo 10 del capítulo 5. Dice la Biblia: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo estábamos? Éramos enemigos, hermanos. ¿Cómo éramos?
enemigos. ¿Cómo es el hombre? ¿Es amigo de Dios por naturaleza? Podemos poner aquí un atributo más del hombre, es un enemigo. ¿De quién, hermanos? De Dios y de todas las personas, no solamente de Dios. ¿Sí? Capítulo 8, versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Lo voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Aquí está un poquito más entendible, porque aquí usa designio. Acá dice bien claro: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Cómo es nuestra carne, hermanos? Una carne que se resiste a Dios, que es enemiga. ¿Cómo vea usted? Yo no sé si le ha tocado tener alguna vez algún enemigo. ¿Cómo se comporta un enemigo? No lo quiere ver, no quiere saber de usted, ¿sí o no? Le desea lo peor. Es más, que desaparezca, que no exista, que se desvanezca. ¿Cómo es eso, hermanos? Usted conoce la gente que odia. Nosotros éramos en esencia enemistad contra Dios. Y a veces uno se pregunta: ¿por qué la gente no se quiere convertir a Cristo? ¿Sí o no? ¿No nos preguntamos eso? ¿Cómo los podemos salvar? Pero pues es que, hermanos, si no entendemos quién es el hombre por naturaleza, no vamos a poder acercarnos a ellos con conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces aquí vemos que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual. Y aquí el apóstol Pablo dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién es el dueño del hombre? Vendido al pecado. ¿Quién lo compró? El pecado es tu poseedor del hombre sin Cristo. Tiene un dueño el hombre sin Cristo. Y nosotros queremos que venga Cristo. Tiene un dueño. Y pareciera que el hombre sin Cristo lo menos que quiere saber de Cristo. ¿Sí, hermano? 7:18, ahí mismo, hermanos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Así como el hermano decía hace un momento que Dios, ¿qué es? Dios es amor, ¿verdad? ¿De qué está hecho Dios? De amor, hermanos. Sí, Dios es amor. ¿Nosotros qué somos como hombres? Maldad, pecado, deslealtad, odio, rencor, pleitos, celos, iras. Esos somos sin Dios. Juan 8:34, fíjese lo que nos dice aquí. Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado, esclavo es ¿de quién? Del pecado. Hermano, ¿cómo se conduce un esclavo? Obediente a su amo. ¿Sí? Cuando usted descubrió que era un esclavo del pecado, ¿qué dijo? ¡Qué barbaridad! ¿Qué me está pasando? Yo soy esclavo del pecado. Y usted se dio cuenta que era esclavo del pecado, así nomás. No, alguien le habló y le dijo: oye, tú eres un esclavo del pecado. Regularmente el hombre no quiere que nadie lo controle, ¿sí o no? Decimos: a mí nadie me controla. Pero ¿quién lo está controlando al hombre que no tiene a Cristo? ¿Quién es el que lo domina? ¿Usted lo está viendo? Estamos viendo que su esencia es muy incómoda delante de Dios, pero vemos que es un esclavo. Si abre su Biblia en Juan 15:16, vamos a ver cómo el Señor trabaja un poquito, cómo el Señor ha planeado. El hombre sin Cristo vive en el pecado, vive en la oscuridad, vive en la ceguera.
De hecho, Corintios nos dice que el hombre le han cegado el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca. El hombre está ciego delante de Dios. Es un hombre que está ciego, no puede ver a Dios como es. Es una esclavitud muy severa, ¿sí? Muy fuerte. Pero la presencia de Dios, que Dios es luz, que está tratando de llegar al hombre, que está tratando de sacarlo. ¿De dónde? De las tinieblas, del poder del pecado, de la esclavitud, del dominio de Satanás, y traerlo a la luz. Quiere sacarlo de las tinieblas para llevarlo a la luz. Es donde Dios está trabajando el día de hoy. Dice Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Quién nos eligió? Dios. En Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día posterior. ¿Qué hace el Dios eterno? Nos llama, nos invita, quiere ser nuestro Dios. Y cuando usted recibe esa invitación, usted puede atender esa invitación. En Juan 6:44, voy a leer otra versión, dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Si no lo trae el Padre que me envió. En el griego la palabra es elko. Si quieren anotar, el número es 1670. Que traducido quiere decir: si no lo trajere Dios, o si no lo arrastrara Dios. Ese es el término. Es decir, Dios te agarra, te toma y te traes a su presencia, y te abre el entendimiento para que veas lo eterno, para que veas lo espiritual, para que veas lo que Dios te ofrece. ¿Qué es lo que Dios ofrece? Te ofrece tantas cosas. No es una sola cosa, son muchas cosas, pero principalmente la salvación. ¿De qué? ¿De qué te salva? De juicio, de ira, de todo eso, de la ira de Dios, de la condenación, que se hace encontrado culpable. ¿Te imaginas en la eternidad una persona que siempre rechazó al Señor, siempre vino a la iglesia, pero nunca se convirtió, nunca decidió por Cristo? Lo bautizaron, pero él seguía peleando, odiando, estaba concentrado en lo que no era de Dios, y te invitan a que pases al juicio eterno. Imagínense las pantallas celestiales. Si nosotros aquí tenemos pantallas ya tridimensionales, virtuales, en el cielo, ¿cómo van a ser? No quiero imaginarme, porque mi imaginación no alcanza. Pero te van a mostrar los detalles, y como lo ve Dios, Dios no te ve por fuera, te ve por dentro. ¿Sí me explico? O sea, Dios te va a estar juzgando por fuera y por dentro y por todo lo que hiciste. O sea, ese es Dios. Antes de condenar a una persona, el Señor le va a mostrar por qué lo condena, a detalle. Van a ser abiertos los archivos, y si la persona no recibió a Cristo, no creyó en Jesús, no se arrepintió, no nació de nuevo, le van a mostrar toda la lista. Pero si ahí llega una persona que fue regenerada, nació de nuevo, si quieren ver sus archivos, no van a poder ver nada, porque el Señor los borró. No quedó nada. El Señor deshizo todo eso. El Señor perdonó todo el pecado. ¿Por qué? Porque la persona tuvo un encuentro con Dios. Esa es la salvación. ¿Y el Señor qué hace? Te atrae. ¿Qué hace? Te llama. Por eso me acuerdo de lo que dice Hebreos, ¿verdad? Si oyereis hoy su voz. ¿Qué dice? No endurezcáis. ¿Qué cosa? Vuestro corazón, ¿verdad? Si oyereis hoy su voz. Hoy es el día de salvación.
para los que viven sin Cristo. Cada día es una oportunidad. Hace unas 3 semanas me dice una persona que le estoy compartiendo la palabra, se murieron 3 jóvenes, bien jóvenes. E imagínense, murieron algunos de ellos sin Cristo. De ahí la necesidad nuestra de llevar a la gente a salvación. Entonces estamos viendo que el Señor es el que atrae, el que acerca, el que llama. ¿Y Jesús qué hace? Listo para recibir. Dice, al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor recibe a todos. No le echo fuera, yo lo voy a recibir. Juan 6:39. Y esa es la voluntad de mi Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino lo resucitaré en el día postrero. En Juan 17:1 dice, 2. Como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Cuál es el poder que tiene el Señor? Dar vida eterna. ¿A quién? A todos los que quieran venir a Él. En la versión de Biblia de las Américas, capítulo 17, versículo 1 dice, esas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida a todos los que tú le has dado. ¿Qué es lo que hace el Señor? Él tiene en sus manos el poder, la autoridad de dar vida eterna. ¿A quién? A los que se acercan al Señor, a todos. Por ahí hay una corriente, y ahorita les voy a dar un poquito más de referencias bíblicas. Hay una corriente que está enseñando que solamente unos cuantos se van a salvar. Es más, que desde la eternidad ya el Señor decidió quién se va a salvar. Si yo le hablo a usted o no le hablo, el Señor lo va a salvar porque ella decidió que usted se va a salvar. También, ella decidió quién se va a condenar. Así yo le hable o no le hable, usted se va a condenar. Y ya está destinado a eso. Eso se llama la doctrina de la predestinación. Nosotros creemos en que Dios ha establecido todas las cosas eternamente, pero no creemos en eso, que Dios ha elegido a un grupo determinado. Y ahorita vamos a ver por qué digo esto. En el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 26, vamos a ver esta condición que ya aclaramos de cómo está el hombre ante el Señor. Es un hombre ciego, está condenado, es esclavo, es enemigo, está lleno de maldad, de inmundicia, de perversidad. Es una condición muy grave la que tiene el hombre. En este pasaje de 2 de Timoteo 2:26 dicen, escapen del lazo del diablo, en el que están cautivos a voluntad de él. Hay personas que dicen que el hombre es tan esclavo que no tiene ni una pequeña posibilidad de decidir por él. Es decir, es tan esclavo que no puede ni siquiera levantar la vista, abrir sus oídos al mensaje, voltear a ver al Señor. No cabe esa posibilidad porque es un esclavo. Pero según la Biblia nos dice que nosotros podemos escapar del lazo de quién? Del diablo, hermanos. Hágale cuenta que el diablo lo tiene amarrado del cuello. No sé de dónde lo tenga, hermano, pero dice que está con el lazo del diablo. No se lo lleva como perrito al pecado. No sé cómo lo lleva, pero lo lleva amarrado. Aquí dice que va con un lazo.
¿Lo llevará de las manos? No lo sé. ¿Cómo le gusta que lo lleve el hombre? ¿O lo irá arrastrando al pecado? ¿O al contrario, del cuello y vamos al pecado? ¿Cómo será eso? No lo sé, pero aquí dice que está con un lazo que lo tiene amarrado. Entonces dice, escapen del lazo del diablo, escapen. Usted cuando le hablaron de Cristo, usted sabía que estaba amarrado con un lazo y el diablo lo llevaba. ¿Usted sabía eso? ¿Será que una persona que no quiere dejar el pecado está todavía amarrado con su lazo? ¿Se podrá tener un hombre en este ejemplo, puse uno con cuernos y uno con aureola? Eso no es cierto, ¿eh? Pero ¿se podrá tener uno que tenga las dos cosas al mismo tiempo? En esta metáfora. Y si en la iglesia hay uno que viene al templo, un día maldice, otro día canta al Señor, otro día se pelea con uno, el otro día ama a otro, pero va viviendo una doble vida, ¿podrá hacer eso algo normal delante de Dios? ¿O está engañado? ¿O está todavía amarrado en el pecado? Estamos hablando de la condición del hombre. ¿Sí, no? Así es. Segunda de Timoteo 2, 26, en otra versión, la versión de las Américas, dice, y volviendo en sí, o sea, como despertando, volviendo en sí, dice ahí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él, para hacer su voluntad. ¿Cómo tiene el diablo amarrado a una persona? ¿Cómo lo tiene? Lo tiene tan amarrado que no hace la voluntad solamente de él. Dice la persona, no, yo soy libre de pecar, si quiero voy con Dios, o si no hay libertad. No hay libertad. Hasta que el hombre no pida ayuda. Ayer el hermano Omar nos hablaba de cómo él pidió ayuda en su desesperación. ¿Podemos pedir ayuda al Señor? Sí, y Él va a oírnos. En Efesios 2, 1, dice ahí, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Para Dios, una persona que no tiene a Cristo, ¿cómo está? Muerto. Muerta. ¿Sí? Una persona que vive en el pecado, para Dios está muerta, así venga a la iglesia. Si vive en pecado, está muerta. Esta es la palabra de Dios. ¿Y por qué está muerta? Dice, porque vive en sus delitos y pecados. Versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, aquí vamos a ver qué cosa, siguiendo la corriente de este mundo. Dice, es que ahí van todos, ahí van todos. Todos están ahí, menos yo. Yo estoy mal entonces. Los cristianos se empiezan a sentir solos en el mundo a veces. Y se empiezan a dejar influir por las bolas, por los grupos, por la presión. ¿Qué dice mi ex compadre? Porque ya no tenemos compadres nosotros. Mi ex compadre, ¿qué va a pensar? ¿Qué van a pensar mis vecinos, mis amigos? Y como que te quieren volver a poner. Y ahí nos acordamos de Pedro, ¿verdad? Cuando dijo, tú eres uno de ellos. No, y empezó a maldecir, ¿verdad? ¿Sí? Hermano, el que ha nacido de nuevo se distingue porque es una persona renacida, regenerada, que es lo mismo. Dice que vivíamos en los delitos, en los pecados, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. Versículo 2. ¿Quién es el que opera? En los hijos de desobediencia. ¿Quién los gobierna? ¿Quién los controla? ¿Quién los maneja? ¿Quién los gana con el lazo? ¿Quién los tiene esclavos? ¿Quién los tiene ciegos? ¿Quién? El diablo. Así lo llama la Biblia, el diablo. Ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí nos dice que nosotros éramos de ese tipo. Así éramos. Vivíamos en los deseos de la carne, hacíamos la voluntad de la carne, lo que se nos venía,
pensamientos, vamos, los ejecutamos. Había una fiesta, vamos, no hay límite. Hay que gastar, gastábamos, perdíamos todo. Éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Véalo ahí. La Biblia llama hijos del diablo e hijos de ira. ¿Por qué hijos de ira? Porque teníamos enojados al Señor. El Señor estaba enojado. Y hay personas que dicen, no, hay una persona que la conozco por ahí, todo el tiempo maldiciendo, y me dice, un día Dios me perdona. Todos los días maldice. Y me dice, Dios me perdona. ¿Se podrá vivir como hijo del diablo y como hijo de Dios al mismo tiempo? No me diga usted que cuando su hijo lo desobedece, usted se pone feliz. Dios estará feliz cuando le desobedecemos. Podemos estar todo el día entristeciendo al Señor y decir, es que Él me va a perdonar, es que Dios me ama. Vamos a penetrar un poquito más con respecto a si Dios quiere salvar a toda la humanidad, porque aquí ya tenemos la condición del hombre, pero Dios podrá salvar al hombre. Porque resulta que nos convertimos y de repente pues pecamos. Y dice un hermano, ay, me caí, o ando caído. Un día me llamó un hermano y me dice, hermano, ando caído. Y yo digo, ¿dónde está tirado? Para irlo a juntar, ¿no? Estoy caído, voy a juntarlo. Pero si me dice, ando pecando, pues hermano, arrepiéntase. ¿Verdad? Arrepiéntase y haga la paz con Dios. Pero vamos a pensar, yo siempre pongo este ejemplo y lo tengo que mencionar ahorita porque esto va a quedar para la historia. A veces vemos a una persona que se emborracha, vino a la iglesia y de repente se emborrachó. Se cayó y el hermano, así le dicen, se cayó, anda caído, se emborrachó. Y toda la iglesia, ay, se emborrachó el hermano, todo el mundo supo. La voz corre, la hermana dice, se emborrachó fulanito. Y por acá viene y se emborrachó el otro. Y ya todos, y el hermano todo avergonzado. Pero viene la hermana que es bien chismosa a la iglesia y anda chismeando con todos lo que le pasó al hermano, pero a ella no le dicen nada. ¿Los dos son pecadores? ¿Los dos andan caídos? Sí, hermano, esa es una equivocación de interpretación doctrinal. Pensar que el pecado tiene un nivel. Hay pecados más grandes y pecados más pequeños. No, todos son pecados. Todos son pecados delante del Señor. Veamos esto, el Señor toqué ese punto porque tenemos una situación. Dios podrá salvar al pecador. Porque si el pecador no se puede salvar, entonces ¿dónde está el plan salvador? ¿Dónde está la salvación? Y es un punto de interés, ¿sí o no? ¿Podemos ser salvos? Es una pregunta que hay que contestar con la palabra, ahorita con la palabra, luego con el corazón. ¿Sí? Y luego saber si usted es salvo. Estamos hablando de la salvación, pero necesitamos saber si somos salvos. Miren lo que dice Tito 2:11. Vamos a ver lo que está diciendo este pasaje. Es más, le voy a pedir que alguien lea Tito 2:11. Ayúdenme, hermanos, por favor. El que lo encuentre primero. Amén. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quién se ha manifestado la salvación? A todos los hombres. Entonces no es un grupito pequeño, ¿verdad que no? Es a todos los hombres. Todo hombre que escuche el Evangelio puede ser salvo, si lo cree. Veamos lo que dice 1 Timoteo 4:10. También que me ayude alguien a leerlo, por favor. 1 Timoteo 4:10. Y otra persona, 1 Timoteo 2:3. Y Omar, por favor, 2 de Pedro 3:9. La primera, 1 Timoteo 4:10. ¿Quién le encontró, hermanos? Porque por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente,
que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, perdón, aquí vemos que, ¿quién es el Salvador? De todos los hombres. ¿Quién? Dios. ¿De quién? De todos los hombres, no de un grupo pequeño, de todos los hombres. Segunda de Timoteo 2:3. Otra vez. ¿Qué nos dice, hermano? Por favor. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Ajá, adelante. ¿El cual quiere qué? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que quienes sean salvos, hermanos. ¿Quién? Todos los hombres. Todos los hombres. Si usted se fija en el versículo que leímos hace un momento en el 4:10 de 1 Timoteo, él dice que él es el Salvador de todos los hombres, mayormente ¿de quién? De los que creen. Él es el Salvador, él está listo para salvar, pero si tú no crees, él no te va a salvar. Pero él sí es Salvador ¿de quién? De los que creen. ¿Sí lo estamos viendo, hermanos? Adelante, por favor. 2 Pedro 3:9. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos, toda la humanidad, venga al arrepentimiento. Y aquí vemos una palabra que se ocupa para pasar de esa condición de hijo de ira a hijo de Dios. ¿Cuál es esa condición? El arrepentimiento. Hoy vamos a estar hablando de esos términos, de la palabra arrepentimiento. Aquí ya hemos visto varios aspectos. El hombre está lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de inmundicia, ciego, lejos de Dios, esclavo, siendo tirado por un lazo, el diablo, en una condición triste. Y el hombre piensa que tiene voluntad propia. Pero ¿por qué actúa este hombre así? Hace un momento veíamos en el capítulo 2 de Efesios, versículo 2, capítulo 2, versículo 2 de Efesios, y estábamos viendo que el hombre sigue la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es el espíritu que tienen los hijos del diablo? Porque así lo dice la Escritura, hijos del diablo o hijos de Dios. Y déjenme darle otra referencia para que quede claro que así los llama la Biblia. Abra su Biblia en Juan 8:44. Fíjense cómo lo expresa este pasaje. Esa condición de hombre. ¿Podrá el hombre salvarse? Hemos visto que si el hombre cree y se arrepiente, hay posibilidad de su salvación. Cree. Si el hombre cree y se arrepiente, aquí estamos viendo dos cosas que influyen para que el hombre deje su condición de esclavo, ciego y de hijo del diablo. ¿Cómo dice este pasaje, hermanos? Dice, ¿vosotros sois de quién? Padre del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cómo está el hombre, hermano, cuando vive en la condición de hijo de ira? Vive en los deseos de quién? De su padre. ¿Y quién es su padre? Ustedes lo han dicho. ¿Podrá el hombre salir de esa esclavitud? Sí, sí creo. Si cree, si se arrepiente. Hermanos, el Señor hizo un plan desde la eternidad.
Abra su Biblia en Efesios 1:4. Usted ha visto una persona que está cocinando en la cocina su comida y de repente, ay, se me pasó el fuego y se empezaron como a quemar los frijolitos. ¿Y ahora cómo lo resuelvo? Oh, se me pasó la sal, ¿cómo lo resuelvo? Le pongo más papa para que la papa absorba la sal, ¿verdad? Le quito el agua, le pongo agua nueva, ya esto mejora, pero ya tiró las vitaminas, ¿verdad? Ya tiró el hierro. Pero al menos les voy a dar de comer a mis hijos, ¿verdad? Con mucho amor, aunque no tengan vitaminas, pero con mucho amor. Pero bueno, Dios, cuando hizo el plan maestro de la eternidad, a él no se le quemaron los frijoles, en el camino. Ni le puso mucha sal tampoco. Él sabía lo que iba a pasar en todos los tiempos. Él es omnisciente. Él es omnipresente. ¿Verdad? Él todo lo sabe. Todo lo conoce. Él está en todo lugar. Él todo lo puede. Omnipotente. Él sabía lo que iba a suceder con el hombre en la eternidad. Y en la eternidad me refiero que para él es eternidad, toda la vida de él, porque Dios es eterno. Él sabía que nosotros íbamos a vivir en la tierra un tiempo solamente. Pero sin embargo, después de vivir en la tierra, esperaba una vida eterna. Por eso yo le digo, hermanos, si usted es de Cristo, usted tiene vida eterna. No se apure. Tiene vida eterna aquí o con el Señor, pero tiene vida eterna. Dice este pasaje, fíjense lo que dice Efesios 1:4. Dice, según nos escogió antes de la fundación ¿de qué? Del mundo. El mundo no existía como tal. Y Él ya nos había escogido a toda la humanidad. Cuando usted lee Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Qué dice Juan 3:16, hermano? Dice, la palabra mundo en griego, ¿sí la has visto qué significa? Significa cosmos. Porque no solamente el Señor salvó al hombre, también va a redimir la tierra de esta condición. O sea, Él compró toda la creación. Por eso Él dice que nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. No solamente va a ser un hombre nuevo, va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Si el cielo de ahora es inmenso, ¿cómo irá a ser el nuevo cielo y la nueva tierra? Infinito y mejor. Esas son las promesas. Dios murió por toda la creación, por toda la humanidad. Y Él dice que Él puede salvarnos a todos. Si nosotros nos arrepentimos y si creemos en Él. Por eso Él dice ahí que desde antes de la fundación del mundo, dice, Él nos escogió ¿para qué? Fíjense lo que sigue diciendo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos hombres santos y delante de Él. Para siempre. No por un día, no por un fin de semana, no de domingo, hoy voy al templo y me voy a portar bien. No, así no es. Es para siempre. Y dice que esto era en el amor, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados, ¿qué cosa? Hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo nosotros llegamos a ser hijos. ¿Qué dice Juan 1:12, hermanos? Léalo por favor en voz alta.
¿Qué dice, hermano? Juan 1:12, por favor. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor desde la eternidad preparó todo para que nosotros pudiéramos ser salvos, santos y sin mancha de Él. Él envió a su Hijo. Él nos invita a todos, vengan a mi Hijo, vengan, yo los traigo, aquí está mi Hijo. Crean en Él. Crean en Él, vivan vidas nuevas. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser, ¿qué cosa? Mis hijos. Mis hijos. Esa es la meta de Dios, que seamos sus hijos, que ya no seamos hijos de oscuridad, que ya no seamos hijos de ira. Y ahí se cumple el propósito de Dios, adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Antes no nos podíamos acercar, porque estábamos atestados de pecado, llenos de maldad. Pero ¿qué hace el Señor? Nos acerca. Nos arrepentimos. Nosotros cambiamos nuestra dirección, determinamos abandonar esta vida de pecado y caminar hacia el Señor ahora. Eso es arrepentirse. Cambiar la dirección de manera determinada. Robaba, ya no robo. Maldecía, ya no maldigo. Me peleaba, ya no me peleaba. Le hacía mala cara a la gente, ya no se la hago. Son muchas actitudes. Dice la Biblia que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cualquier cosa que lastime a tu hermano es pecado. Usted decide, hermano, cómo vive su vida, como hijo de Dios. Perdón, hijo de Dios. Muy cerquita. Como hijo de Dios, como hijo de luz. Va a decir, es que alguien vive así, ¿verdad? Aparentando que es, pero es esto, ¿verdad? Bueno, puede ser, ¿verdad? Y Él dice que nos hizo aceptos para con el Padre. Ya el Padre nos recibe. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido y porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. La condición de hijos. ¿Cuánto me queda? Pues vamos a tener un descanso ahorita. No, ¿cuánto me queda de esta hora? De esta hora ya se acabó hace 8 minutos. Sígale, hermano, sígale. Vamos a tomar un descanso. Síganos. 5 minutos. Sí, ya estamos cansados, hermano.